después de ahí. Muy bien, entonces estábamos dentro de las características de definición para una sección de columna. Y bueno, ya hemos trabajado en la parte uno todas las características que corresponden al refuerzo de ella, ¿sí? Bueno, pero también tenemos algo importante en este lado, que es los modificadores de propiedades, ¿sí? A ver, ¿qué sucede con los modifiers de las propiedades? Sucede que, por ejemplo, si yo estoy diseñando y por alguna razón debo de cambiar mi sección transversal, a ver, ¿qué puede pasar? Digamos que alguien a lo mejor está analizando alguna estructura existente y dentro del informe final dice, no sé, todas las columnas están carcomidas o si es acero está corroído y está trabajando a un 80% de las dimensiones que yo definí acá, pues para no quitarle las dimensiones de 60 por 60, yo utilizaría aquí entonces una sección transversal que equivale al punto 8 de su valor. Se puede trabajar de las dos formas o definirla como un equivalente acá. Cualquiera de las dos funciona. Bueno, lo que sí nosotros vamos a ir utilizando es, vamos a ver acá, ¿cómo se llama? Inercia. Vamos a ver aquí. Con mucho gusto les puedo compartir este documento. Práctica, permítanme, vamos a ver acá. Vamos a ver. Fisura, ese visualizados. Listo. Bueno, ¿qué sucede? Fíjense ustedes que, bueno, por ahí les había descargado. Esto está dentro de la ayuda que trae ITABS, ¿sí? Pero yo lo he impreso eh, para podérselos compartir. Bueno, lo pasé a un PDF y es, bueno, lo que normalmente voy compartiendo por ahí. Pero esto está en una página que es, vamos a ver, con mucho gusto se los voy a compartir. Y básicamente esta página, o bueno, les envío el link, cualquiera de dos, no pasa nada. Todo lo que es SI tiene una página de como que la base del, ay Dios, como una base de datos, ¿sí? Para saber cómo es que se van comportando los diferentes nombres especiales para algunas características o cómo es de que se van modificando algunas cuestiones meramente de ITABS o de SAP 2000, ¿sí? Entonces, wiki.cs y america.com da una buena referencia a todas estas características, ¿sí? Es como un Wikipedia, pero para CSI, entonces ayuda mucho. Y bueno, pues sucede algo. Fíjense ustedes que dentro de el modelamiento que uno hace a nivel de estructuras de concreto, uno generalmente va a utilizar una inercia fisurada o una sección fisurada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo ha escuchado en algún curso de concreto o de análisis estructural? ¿Qué significará eso? Las fisuras, sección fisurada o inercia fisurada. A ver, es bueno que el concreto se fisure en un sistema de marcos, digamos. Lo de la sección fisurada no sé si estará bien. Es al momento de estar en un sismo que baja su rigidez, ¿verdad? No sé si tendrá que ver con eso, la rigidez de la sección. Bueno, un sismo sí podría ser. Ujú. Va por ahí, va por ahí. ¿Qué pasará si una viga de concreto nunca se fisura? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, don Byron. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Byron Gómez.
¿Qué sucede en una viga de concreto si, si nunca se fisura? Estaríamos diciendo que es como que elástica. No, 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 no. Vamos a ver, ingeniero Pérez Pérez, Gudelo Gonzalo. ¿Qué sucede si nunca una viga se va a fisurar? ¿Qué pasa con ella? Vamos, ingenieros. ¿Tendrá algo que ver con la disipación de energía y la fluencia del acero? Ahí está, ahí estamos. Muy bien, gracias, ingeniero Orozco Castellanos. Perdón, Gudelo Gonzalo dice que se considera que es totalmente rígida. Bueno, sí, cabalmente por tanta rigidez nunca va a deflectar. Pero eso es algo muy idealizado. Es algo muy de los cursos de estática, digamos. Cuando a veces les decían ustedes, considere una viga infinitamente rígida, quiere decir de que nunca se va a deformar. Pero eso no pasa en la realidad. Coincidiendo un poco con lo que nos menciona el ingeniero Orozco, pues sucede que nosotros buscamos que una viga fisure. A ver, y ahí, perdonen a me van a perdonar los arquitectos o arquitectas presentes, pero sí, una viga se debe fisurar. Se debe fisurar en la medida de los rangos permisibles que ACI nos permita, por supuesto. O sea que una viga partida a la mitad, no tampoco, o sea, ya son dos vigas, ¿verdad? Pues sucede que ACI, por temas de que son marcos dúctiles de concreto, ojo, AGIES nos permite controlar la ductilidad. A ver, ¿de qué está hablando este ingeniero? Está hablando este ingeniero Galicia, vamos a ver. Diseño estructural de edificaciones. Y va a ser diseño estructural, aquí está. Estos son los sistemas estructurales que nosotros tenemos en Guatemala, bajo normativa para utilizar. ¿Ok? Bueno, digamos que nosotros ahorita estamos enfocándonos en marcos resistentes a momentos. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Ustedes ven aquí algún marco que diga que no es dúctil? Claro que no. Lo que menciona esta parte es de que los marcos resistentes a momentos, que es el sistema que estamos previendo diseñar, van a tener ductilidad. Bueno, pero la ductilidad va a ser controlada. ¿Es una ductilidad o alta, o es una ductilidad intermedia, o es una ductilidad baja? No más, ¿sí? Ni menos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo preveo que el sistema estructural va a tener cierta ductilidad, quiere decirte que el sistema pues no es infinitamente rígido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede conmigo? Que yo busco que algunos miembros de mi sistema estructural de marcos pues pueda ceder hasta cierto rango. Entonces, hasta que yo alcanzo la deformación del concreto, aquella deformación unitaria que ustedes hacían un pequeño cuadro ahí que era de 0.003. Vamos a ver aquí sí, para recordarles un poquito. Venga, esta. Esta es la clásica, ¿cómo se llama? La clásica, ay Dios santo. eh, el esquema cuando nosotros estamos analizando una viga, y si ustedes se recuerdan, bueno, sí, ahorita pues probablemente ya algunos pues bajaron por ahí un poquito los libros, y bueno, ¿qué sucede en ella? Que si yo tengo una viga y trazo mi eje neutro, pues obviamente yo voy a tener la deformación del acero y la deformación unitaria del concreto, que es ese punto 003. ¿Y por qué es de que me está dando aquí el ingeniero, me está recordando de concreto? Bueno, pues sucede que cuando yo garantizo que el concreto se va a deformar unitariamente hablando, punto 003 unidades, porque recuérdense que esto es adimensional,
pues lo que ocurre es de que yo estoy garantizando de esta manera, por esta pendiente que sucede en mi diagrama para generar un equilibrio entre los esfuerzos a compresión y los esfuerzos a tensión, para garantizar ese equilibrio, pues yo voy a tener entonces una deformación de concreto, pero también mi acero se va a deformar, ¿sí? Entonces, cuando mi acero se deforma, yo garantizo que empiece a trabajar. Si un acero no fluye, quiere decir de que mi viga es demasiado rígida, ¿sí? Es decir, que hubo en mis cálculos, a lo mejor me salté mi clase de diseño asistido por computadora y la hice demasiado robusta, no optimicé. Y el objetivo de que todos estemos acá el día de hoy, en esta maestría, es aprender a optimizar. O sea, ustedes tienen estas herramientas para que sepamos hacia dónde debemos enfocarnos, que es optimizar y diseñar estructuralmente de forma correcta. Entonces, ¿por qué les mencionaba las fisuras? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, pues sucede que para yo permitir una deformación o que el acero empiece a trabajar, generalmente suceden microfisuras, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Ahí para los que estamos empezando o para los que tal vez nunca habíamos visto esta parte, pues las microfisuras que sean controladas van a estar en el rango de lo correcto, ¿sí? Ellas están bien, porque garantizan que se fisura el concreto a nivel de recubrimiento. Ojo, si excede el recubrimiento, pues eso ya no está bien, claro, por supuesto. Pero si se fisura de borde a las varillas, obviamente son microfisuras. A veces, o muchas veces casi ni se ve, pero que el concreto eh, tenga esas fisuras y llegue hasta las varillas de refuerzo, garantiza que está empezando a trabajar y por lo tanto se va a cumplir los diagramas y este esquema de esfuerzo de deformaciones, esfuerzos y deformaciones que ustedes van a tener en el concreto. Entonces, ¿por qué es importante ello? Porque cuando yo garantizo que mis secciones sean fisuradas o yo tenga inercias fisuradas, o voy a diseñar en un concreto fisurado, depende mucho cómo se los hayan enseñado en pregrado, pero ese es el concepto. Cuando yo tengo un concreto fisurado, pues está trabajando mi acero de refuerzo. Entonces, con ello, pues muy bien. Obviamente este curso es de diseño estructural y asistido por computadora. Entonces no me voy a meter mucho a concreto, solo les quería dar un pequeño, refrescarles un poquito, pero al docente que les dé concreto, pues si no recordaban mucho, pregúntenme, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso de la inercia fisurada? Como yo estoy fisurando mi sección, pues lo que sucede, vamos a ver acá, vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Voy a utilizar este mismo que habíamos dejado antes del receso. Esa línea se niega a ser eliminada. Bueno, pues sucede que, como yo voy a tener microfisuras entre, digamos que si esta fuera la sección de mi viga, entre la fibra inferior y mi primer varilla de refuerzo, lo que sucede es de que en color naranja empieza a suceder un comportamiento de esfuerzo de formación, pero en cierta área. Digámoslo así, es la que está, y perdonen ahí mis esquemas ustedes, pero espero recordarles un poquito de concreto. Pues lo que sucede es de que el núcleo como tal es el que está trabajando con los esfuerzos de compresión, flexión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, nosotros definimos una sección rectangular o cuadrada, pero no obedece directamente a, ¿cómo se llama? A la sección completa que vaya a estar siendo resistida a los esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ITABS, ustedes por favor, me van a hacer el gran favor, y esto pues necesito que se lo memoricen, si es que van a trabajar con ductilidad en sus marcos. Si no, no toquen nada. Pero si nosotros estamos utilizando aquí un sistema que va a permitir fisuras, yo tengo que hacer para viga, perdón, ahorita estoy en columnas. Para columnas tengo que reducir la inercia gruesa, ¿sí? Debido a lo que ya les he asurado por acá. ¿Y por cuánto debo de reducirla? Bueno, pues por ello los estoy llevando aquí a la Biblia de ITABS.
Y prácticamente la inercia en el sentido 2,2 y en el sentido 3,3, quiere decir, en el sentido, este sería el vertical, ¿no? Y en el sentido horizontal, yo debería de modificar mi inercia gruesa en base a ACI, ¿sí? Esto está en 3,18. Debo de reducirla por 0,70, ¿sí? Esto lo hice ACI, no es que yo se lo voy a cambiar. Entonces, ¿dónde está eso? Sería este momento de inercia alrededor del eje 2 y momento de inercia alrededor del eje 3. Entonces vengo yo y modifico acá mis factores, porque por supuesto busco que esto vaya a actuar de manera dúctil, ¿sí? Si ustedes nunca lo hacen, lo que va a pasar es de que cuando estén empezando a chequear derivas y ductilidad en el sistema, porque primero Dios llegamos hasta ese punto, las formas de vibrar de la estructura para empezar no van a ser del todo reales, porque la inercia de los elementos, que al final, si ustedes se recuerdan, la rigidez de cada elemento estructural, a ver, si se recuerdan de su curso de dinámica estructural, las fuerzas inerciales son aquellas que son debidas a la masa de la estructura por la aceleración que ésta tenga, o la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que a más masa va a tener mayor fuerza inercial. Entonces, con ello, lo que está pasando a nivel de estructura es de que si yo reduzco, y empiezo a reducir factores como las inercias, módulos de elasticidad que van relacionados, esto me afecta directamente la rigidez. Perdón, la rigidez es la fuerza elástica. Bueno, entonces ahí ya empieza la fuerza elástica a generar pues ciertas características que se oponen al movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que estos programas que nosotros vamos a ver en maestría, pues son de tienen muchísima aplicación, son muy buenos, pero si yo no sé ingresar la información de manera correcta y características tan sencillas como cambiar de un 1 poner un 0,7, lo que va a pasar es de que yo empiezo a obtener resultados que se empiezan a alejar de la realidad, ¿sí? De lo que en sí va a suceder. Bueno, entonces, de ley dejaremos que, por favor, para este curso vamos a estar utilizando estas características para marcos de concreto, ¿sí? Entonces, por favor, ahí se lo grabo. A ver, les voy a copiar aquí esta parte. Y que se las coloco acá. Bueno, muy bien. Vamos a darle un OK. Y ahora sí, yo ya tengo mi sección de columna con acero correctamente agregado. Lo tengo definido, tengo recubrimientos, tengo mis variedades de confinamiento correctamente definidas e incluso yo ya tengo aquí una columna dúctil, ¿sí? No es una columna rígida, porque estoy garantizando que fisure, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, nos vamos aquí con un OK. Estas dos propiedades, miren, estas dos son piezas de concreto. La primera una viga y esta es una columna. Yo no recomiendo que las tomen, o bueno, si las toman, pues solo revisen pieza, parte por parte, porque por ejemplo los modifiers no han sido tocados. Esta es una columna bastante rígida. Bueno, vamos a eliminar estas. Y esta también. Bueno, ya está. Aquí está solo mi columna, que va a ser fisura. Bueno, vamos a agregar ahora ya una viga. Bueno, aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Nuevamente un elemento rectangular, pero esta va a ser una viga, igual, el código que ustedes quieran, B-1, viga tipo 1, como ustedes gusten. En mi caso, vamos a ver, tenemos luces de 60, estoy usando un predimensionamiento, vamos a dejar una viga de 30 por 60, ¿sí? Concreto 4000, y por lo tanto aquí ya cambio, miren que como cambié las unidades anteriormente, ahora ya me salen en centímetros en esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces tengo 60 centímetros de peralte y 30 de ancho. Bueno, ahora que ya sabemos lo de los modifiers, vamos a ver la inercia. Para columna, ¿qué porcentaje de la inercia dijimos que iba a ser? Para columna. Para columna el 80%. No, el 70. Ah, sí. El 70, así es, muy bien, perfecto. Y ahora, para vigas, miren ustedes acá.
sería entonces el 35, todavía reduce más. ¿Por qué? Porque una viga normalmente está presente, bueno, esto lo explicas ahí, ¿no? Una viga normalmente va a estar sometida a estas fisuras pues, mucho más latente, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la inercia en el eje 2 y en el 3 a punto 35, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos acá. Y no cambiamos nada de esto, por favor, no lo toquen, a menos de que sí estén diseñando de manera pues, un poquito más avanzada. Es raro que se modifique, la verdad. Pero vamos a dejar aquí 0.35. Acá. Vamos a dejar que para vigas. Perdonen ahí, pero es que creo que esto les puede ayudar un poco. Bueno, un poco, mucho, no sé. La viga va a ser entonces esto, ¿sí? Bueno, aquí ya le damos un OK. Y ahora, la definición de una viga es muchísimo más fácil. Y sucede lo siguiente. Si yo cliqueo acá, me quedo con menos opciones. Pero de las que ya sabemos, varía longitudinal, dejaremos grado 60 y para estribos grado 40. Y ahí nos vamos. Ahora, miren ustedes, aquí dice el cover, el recubrimiento, para el centroide de las varillas longitudinales de refuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera yo debo de procurar tener en estos casos, idealmente, pues que fuera, vamos a ver si... Bueno, al fin se fue esa línea. ¿Qué sería? Si este fuera el armado de una viga, pues sucede que el recubrimiento, como les explicaba hace un momento, empieza aquí al centroide y luego de él baja hasta este contorno de la viga, ¿verdad? Es al centroide, entonces uno debe de procurar ahí ir sumando medio diámetro, si es que uno se va a ver como una pulgada. Vamos a ver, vamos a dejar 5 centímetros. Para las de la parte superior y para las de la parte inferior pueden ser también 5. A ver, aquí sucede algo. Muchos diseñadores que trabajan de manera ya más fina, eh, sucede lo siguiente, que cuando tienen vigas en el sentido X, digamos que ya a nivel constructivo, primero tiran todo el armado de esas vigas y luego las que van en sentido Y, normalmente el armado se traslapa uno con otro, ¿sí? Entonces ahí esas vigas, digamos que las vigas que van a estar en sentido Y, pues hay que subirlas un poquito, ¿sí? Y ya con ello, entonces nos cambia el recubrimiento del bottom. Entonces, puede ser una opción, pero eso ya es dependiendo de los detalles, ¿verdad? Si ustedes quisieran definir un área de acero específica para estas vigas dúctiles, miren, incluso aquí ya estamos hablando de vigas dúctiles. Ustedes lo pueden definir acá. Y el programa lo que va a hacer es revisar esa propuesta. Pero si no, dejamos todo en cero y que el programa nos diga, mire, fíjese ingeniero, ingeniera, arquitecto, arquitecta, que yo necesito tantos centímetros cuadrados de acero de refuerzo. Eso va a ser un poquito más fácil, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar esta opción hasta acá para las vigas. Y miren ustedes que al cliquear aquí OK, desaparecieron las varillas de refuerzo. Y bueno, ¿qué sucede? Que cuando yo estaba calculando acero... Cuando yo estoy calculando un área de acero equivalente en una viga de concreto, aquí está, algo así. No sé si ustedes se recuerdan de estas secciones transformadas. Miren, esto es bastante del curso de concreto, estructuras de concreto, concreto 1. Nosotros para tratar de compensar un poquito el área de acero, hacíamos algo que se llamaba una sección transformada. Y ahí buscábamos, pues, lograr un poquito hoy de la equivalencia de lo que puede producir el acero y pasarlo a concreto y hacíamos mira que tenga, ¿verdad? Ustedes, bueno, pues sucede que más o menos este concepto es el que utiliza ETABS, entonces, solo para vigas. Entonces es por ello que desaparecen las varillas de refuerzo acá, pero no quiere decir que el programa no las vaya a diseñar, sino que el programa, como solo hace el diseño, aquí dice Design Only,
En cambio, una columna, vamos a ver, aquí le voy a dar OK para que me guarde. En cambio, una columna, miren ustedes aquí en Modify, tengo en el rebar, acero de refuerzo, tengo columna, perdón, tengo para que sea chequeada o diseñada. En cambio, una viga solo tengo design. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el programa es de que me va a brindar ese resultado de la demanda de acero que requiera. ¿Verdad? Bueno, le vamos a dar aquí OK. Miren, voy a guardar esto. Importante, si no se por computadora, sí, aquí está. Voy a crear aquí un nuevo proyecto. Vamos a guardar esto como proyecto 1. Número, no, ejemplo número 1, disculpen ustedes. Bueno, ahí estamos, muy bien. Miren, vamos a hacer algo. Ya el tiempo se va a acabar un poquito por ahí. Les voy a enviar un link para, a ver, voy a hacer algo. File, export. Voy a exportarles esto a un archivo TXT. Ahorita les explico qué quiere decir eso. No me va a dar tiempo, pero les voy a compartir un link al grupo de WhatsApp de cómo importar un archivo .txt al programa de ETABS, ¿sí? Entonces, de esta manera, porque sí, ya no va a dar tiempo por la hora, yo les voy a, ya a ustedes les voy a, ¿cómo se llama esto? A compartir con mucho gusto, les puedo cargar el modelo .edb. ¿Qué quiere decir eso de edb? Vamos a ver acá. El programa me genera varios archivos, y eso que aún no lo he corrido, porque genera 30, 40 archivos. Bueno, pues aquí yo ahorita generé este ejemplo que es el E2K, es un archivo tipo texto, pero no lo puede abrir uno con bloc de notas. Bueno, sí se podría editar, pero no es lo mejor, ¿sí? ¿Qué sucede? Si alguien, les voy a compartir, o subir, mejor dicho, a la plataforma, al aula virtual, y se los envío al grupo de WhatsApp, no hay problema, estos dos archivos. Entonces, si ustedes gustaran revisar algo de lo que vayamos viendo aquí en clase, pues se los voy compartiendo, ya lo pueden abrir ustedes en su modelo de ETABS. Pero ojo, esta versión que yo tengo acá, si ustedes se fijan, viene a ser entonces la versión 20.3. Si yo tengo instalada en mi computadora la 20.1 o la 18 o la 17 o la que sea, no me va a abrir el modelo. Entonces no se me van a frustrar, sino lo que hay que hacer ahí es abrirlo a través de este archivo de texto, ¿sí? Y como les digo, les voy a compartir una grabación donde explico cómo importar este tipo de archivos a otra versión de ETABS, para que no tengan problemas si es que lo tenían instalado. Y así pueden ver pues, lo que vayamos viendo en el curso, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, hay 40, bueno, unos 5 minutos más. Vamos a ver, yo tengo aquí una cota que es la que está a 15 metros. Sí, vamos a ver. ¿Cómo así que a 15 metros? Voy a pasar esto a unidades de metros acá. Logramos fuerza. Aquí está. Si se dan cuenta, estoy en la cota Z más 15. ¿Sí? Bueno. La versatilidad que tiene ETABS es de que como está pensado en replicar muchas plantas que son repetitivas, tiene una versatilidad impresionante. A ver, miren, son las 9:41. Voy a hacer un modelo rapidísimo de un sistema de marcos. En menos de 4 minutos. Voy a cliquear acá, habilitar la opción que dice All Stories, y cualquier cosa que yo realice en mi ventana del lado izquierdo se va a actualizar aquí en mi modelo 3D. Pero como tengo All Stories, o sea, todos los niveles, si yo modifico aquí, digamos que agrego o dibujo una viga, se va a trazar la viga en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en Quick Draw Beams, ¿sí? Les voy a tomar una captura aquí. Entonces, cliqueo acá en Quick Draw Beams. Aquí está. En este botón. Y aquí debo de tener habilitada la opción de vigas, ¿sí? Entonces, ya sea bien que
si me ubico el cursor sobre alguna grilla, dense cuenta ustedes, ya me traza una línea punteada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un clic izquierdo, miren ustedes, me ha dibujado una viga en todos los niveles porque es la opción que yo tengo acá seleccionada. Si por alguna razón yo quiero hacer un cambio en un solo nivel, debería tener habilitado solo One Story y al momento de que yo dibuje aquí una sola viga, miren el dibujo tridimensional, solo lo tengo en la cota más 15, ¿verdad? Bueno, voy a borrar lo que dicen. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar vigas 60-30 en todos los niveles y miren la versatilidad del programa. Sin soltar el clic izquierdo, pulso, desplazo y encierro todos los cuadros, liberando, y ya tengo vigas en todo mi edificio. Y bueno, pues eso está bastante bien, pero me faltan con las columnas. Muy bien, ya no pasa nada. Aquí yo tengo dibujo rápido de columnas. Al momento de clicarlo acá, ya me habilita la opción C60x60, que es la columna que estoy utilizando. Y tengo varias opciones. Si yo quiero que las dibuje al centro, que es normalmente a donde acotamos los ejes, debería yo tener habilitada la opción 5, el middle center, que sería el centroide geométrico. Pero si ustedes por alguna razón lo quieren poner esquinado a un borde izquierdo, derecho, superior, inferior, cualquier cosa, aquí lo cambian, ¿sí? Vamos a empezar aquí un poquito. Aquí dice Moment Releases, o sea, liberación de momentos. Nosotros necesitamos, como es un sistema de marcos, dejarlo aquí en continuos, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a modificar nada de esto, pero les explico que son opciones que se pueden ir cambiando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tengo yo las columnas y si hago clic en una de ellas, miren ustedes, empieza a trazar una columna en toda esta parte, ¿sí? Voy a regresar. Y ahora lo que voy a hacer, miren ustedes, incluso el cursor tiene en la ventana del lado izquierdo una columna ya lista para ser colocada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Que también de igual manera puedo abrir sin soltar el clic izquierdo y liberar. Y de esta manera, en menos de 3 minutos, ya generé mi sistema de marcos. Voy a guardar. Y con esto les vuelvo a exportar el archivo y estaríamos finalizando la creación básica, por lo menos del modelo, ¿verdad? Voy a escribir este archivo en metros, equilibramos fuerza y bueno, eso sería todo para empezar. ¿Alguna pregunta? Muy bien.